noches, amigas y amigos, muy complacido nuevamente de estar con todos ustedes en un programa más de salud y comentarios. Pedir las disculpas del caso porque la semana pasada, por situaciones muy particulares y especiales, no pudimos acompañarlos, pero hoy sí estamos con todos ustedes para ofrecerles un tema también de mucho interés. Hoy vamos a conversar sobre lo que es el duelo, ese sentimiento por la pérdida de un ser querido, y pues creo que es de bastante interés, no solamente para los que tengan recién personas fallecidas, sino también pues para que en algún momento vayamos a tener alguna situación de este tipo, alguna situación particular sobre el duelo y cómo afrontarlo. Hay muchos criterios sobre el duelo, pero también hay una convergencia de escritores y psicólogos y psiquiatras que hacen que exista ya un camino definido para que realmente se atienda como científicamente el duelo. El duelo no es dejar pasar, dejar hacer, dejar que ocurran las cosas arbitrariamente, sino que tiene que haber un ordenamiento para poder nosotros de una o de otra manera poder sobrellevar primero y sobreponernos a esa pérdida tan importante. En ninguna otra situación como en el caso del duelo, el dolor producido es un dolor total, es un dolor biológico, duele el cuerpo, es un dolor psicológico, duele la personalidad, es un dolor social, duele la sociedad y su forma de ser, es un dolor familiar porque nos duele el dolor de otros, del resto de la familia, y por supuesto es un dolor espiritual porque duele el alma. En la pérdida de un ser querido duele el pasado, duele el presente y específicamente el futuro, duele toda la vida que hemos llevado, en su conjunto duele todo. Definamos un poquito qué es el duelo. El duelo es el doloroso proceso de elaboración de una pérdida, tendiente a la adaptación y la armonización de nuestra situación interna y externa frente a una nueva realidad. Elaborar el duelo significa ponerse en contacto con el vacío que ha dejado la pérdida de lo que no está, valorar su importancia y soportar el sufrimiento y la frustración que comporta o que nos trae su ausencia. Sobre esto, Jorge Bucay, un psicólogo, ha escrito mucho sobre el duelo, y yo se los recomiendo en el libro que se llama El Camino de las Lágrimas. Es un libro muy muy interesante, muy bonito, que habla sobre este tipo de cosas. Tradicionalmente se puede decir que un duelo se ha completado cuando se es capaz de recordar lo perdido sintiendo poco o ningún dolor. Cuando se ha aprendido a vivir sin él, sin esa persona, sin ella, sin eso que no está. Cuando se ha dejado de vivir en el pasado y se invierte de nuevo toda la energía en la vida presente y en los vivos que están alrededor. El duelo no es solamente una experiencia emocional. Puede incluir síntomas físicos, espirituales, sociales e inclusive en la forma de pensar. Puesto que la pérdida que uno experimenta es muy personal y única, el proceso de sanación del duelo de cada individuo será diferente. Hay diferentes formas en las que las personas pueden llevar el duelo, de acuerdo a las circunstancias que se vivieron con el difunto, de acuerdo a las condiciones psíquicas de la persona que va a llevar el duelo. Y pues es importante que conozcamos de que hay una serie de reacciones muy comunes en el proceso del duelo. Son reacciones emotivas y reacciones psicológicas que conllevan cambios en el estado del humor. Los sentimientos cambian rápidamente y pueden ser aún más intensos que anteriormente. Hay dificultad en creer que la pérdida en verdad ha ocurrido. Mucha gente no acepta realmente que esa pérdida ha ocurrido. Y hay una necesidad importantísima en hablar sobre esta pérdida.
Hay también una sensación de nudo en la garganta, opresión en el pecho y en ocasiones hasta náuseas. Hay dificultad para dormir o en despertarse muy temprano. Hay mucha falta de energía. Así es que vean la importancia que tiene el poder entender qué es lo que ocurre en un duelo, porque realmente a las personas les ocurren muchas cosas. Se preguntan también por qué ocurrió esta pérdida, sin encontrar respuesta de qué explicación, que dé explicación o que dé algún tipo de consuelo, sintiéndose enojado con Dios y con todos los demás, sintiendo remordimiento o un sentido de culpa con respecto a la pérdida. Y hay reacciones sociales importantes como son sentirse fuera del sitio cuando está en la compañía de personas que no han sufrido una pérdida, sintiéndose aislado o incómodo en situaciones sociales donde se espera que todos se sientan felices y celebrando la ocasión. Los síntomas mentales más inesperados son pérdida de la memoria y falta de concentración. Para ir ilustrando este tema sobre el duelo, vamos a ver el primer video. Les traigo unos videos muy interesantes que son del doctor Alfonso Reyes, un psiquiatra, psicólogo mexicano de muchos años de experiencia, que yo creo que nos pueden ayudar a ilustrar un poco más la experiencia del duelo. Así es que veamos y escuchemos el primer video. Vamos a presentar al doctor Alfonso Reyes Zuviría, eminencia en la materia en suicidio y en tanatología, y él nos va a presentar un tema sobre la actitud ante el duelo y el perdón. Doctor, muy buenos días. Buenos días. Se los dejo con todos ellos. Gracias. Bueno, pues miren, yo sí comienzo diciendo lo que la buena educación manda: darle las gracias a los que me invitaron a estar aquí. Tengo que aprovechar todas las ocasiones que me den para hablar de un tema sumamente difícil, sumamente duro, pero que todos tenemos que vivir. Hay dos cosas de las cuales nunca nos podemos escapar: pagar los impuestos y morir. Y precisamente voy a hablar de esto, pero el tema que me pidieron fue el manejo del duelo, lo cual significa ya una vez que ese ser amado murió. Mire, no sé si aquí haya personas que en este momento estén viviendo esa circunstancia, ese dolor, y vamos, quisiera yo ser muy claro. El duelo es un dolor, pero es una reacción natural ante una pérdida. El duelo no es enfermedad. La enfermedad sería no sufrirlo. Si están enterrando el cadáver de mi hijo y le digo al sepulturero, córrele porque ya comienza el juego de fútbol en televisión, significa que algo mal está en mí. No puedo yo vivir sin sufrir la pérdida. Lo malo es que no hay varita mágica. No hay varita mágica para quitar ese dolor. Entonces tenemos que ver cómo se vive el dolor. Miren, sí vamos a salir adelante del dolor. Cuando uno tiene el dolor del duelo, cree uno que toda la vida va a estar sufriéndolo. ¿Por qué? Porque nunca más voy a rescatar a esa persona amada que murió. Todo lo que comienza termina. Si el duelo comenzó en un momento dado, forzosamente en un momento dado deberá terminar. Pero no me refiero nada más a esto. Vamos a ver, porque el tiempo también cuenta. Vamos a ver cómo se debe vivir el proceso del duelo. Si ustedes lo están viviendo, ojalá estas palabras les sirvan. Si no lo están viviendo, grábenselas. En algún momento nos van a servir
o podremos ayudar a aquellas amistades, a aquellos conocidos que están cerca de nosotros padeciendo ese dolor. Voy a hablar sobre todo de muerte. ¿Por qué? Porque el duelo es la respuesta natural ante una pérdida. La pérdida puede ser un divorcio, es un duelo. La pérdida puede ser una separación, es un duelo. La pérdida puede ser que los hijos se van y queda el nido vacío de los papás, es un duelo. La pérdida puede ser que me dejaron sin trabajo, es un duelo. La pérdida puede ser una cirugía mutilante. Si me tienen que quitar un brazo, si me tienen que quitar una mama, es un duelo. Pero de todas las pérdidas, la máxima es la pérdida de la muerte. Entonces, si comprendemos lo que es la pérdida de la muerte, podremos comprender todos los demás duelos. Por ser el máximo dolor, la muerte, me voy a referir a él. Y ya lo podemos ir, si soy claro, lo podemos ir acomodando para el duelo que estamos perdiendo. Toda pérdida es un dolor. Recuerdo una vez, se murió mi esposa, un jueves. El lunes estaba yo en mi consultorio ya, y llegó una señorita y me dice: ay, qué pena, me acabo de enterar, me da mucha vergüenza, no puedo comparar mi dolor con el suyo, pero es que se acaba de morir mi perrita. Y empezó en un llanto, pero en un llanto desaforado. ¿Qué va a dar más dolor? ¿La muerte de una persona o la muerte de una perrita? El dolor mayor es el que yo sufro. Sea que haya perdido una perrita, sea que haya perdido un ser amado. No hay termómetro, no hay reloj. El mejor vino es el que más me gusta. El mayor dolor es el que yo tengo. Vamos a empezar con el de la muerte. Cuando muere una persona, ¿qué es lo primero que sucede? El sobreviviente entra en un shock muy grande. Por más que nos preparemos para la muerte siempre nos va a agarrar desprevenidos. Como dice el Evangelio, llegará como un ladrón sin avisar. Tuve un hermano, ese hermano se le ocurrió enfermarse de cáncer. Tuvimos más de un año para prepararnos a su muerte. Y él tardó un año más para prepararse a su propia muerte. Pero cuando en aquel amanecer que estábamos alrededor de su cama, alguien dijo: acaba de morir, la hija mayor de él cayó desmayada, como si no hubiera habido ninguna preparación. Pero es que nunca estamos preparados para la muerte. Todos nosotros sabemos que vamos a morir, pero ninguno creemos que vamos a morir. ¿O aquí hay alguien que crea que va a morir? No. Sé que voy a morir, pero tengo planes para el año entrante porque sigo vivo. Tengo planes para dentro de 5 años, voy a estar vivo, claro que sí. El hombre no puede creer en su muerte. Por eso cuando llega a la casa de uno, siempre nos agarra desprevenidos. Y entonces viene el shock. ¿Qué es el shock? Una como imposibilidad de creer lo que sucedió. Acaba de morir la persona y hay muchos que agarran al cadáver, lo sangolotean, lo mueven, le dicen: dime que no es cierto, abre los ojos, dime algo. Es imposibilidad de creerlo. Quizás pase el tiempo, pasan los días
y suena el teléfono y uno dice, ah, es mi papá, para luego recordar que ya murió. Hay una primera etapa, el shock, que es un mecanismo de defensa muy caritativo que nos hace que vayamos muy poco a poco, aceptando la muerte. Si nos cayera de cuajo el 20 de la muerte, todos estaríamos esquizofrénicos. Pero entonces, este mecanismo de defensa es cuestión de tener que negar lo que ya sucedió. No lo puede uno creer. Se vive como entre nubes, se vive como si fuera una pesadilla que ya pronto va a despertar. Mi papá era médico, murió del corazón, atendió a un enfermo, al último enfermo que atendió, lo despidió, cerró su consultorio, se fue a su biblioteca, se sentó y quedó muerto. Punto. Él siempre, la casa soy de Durango, la casa de mis papás en Durango, se conectaba por un corredor lleno de lechos al consultorio de mi papá. Y él se quitaba su bata blanca cuando llegaba la hora de comer y atravesaba el corredor haciendo con la bata toreo. Iba haciendo chicuelinas, iba haciendo verónicas, iba haciendo gaoneras. Y los helechos se movían por el viento que movía la bata blanca convertida en capote. Todavía al mes, cuando se acercaba la hora de comida, Durango es muy ventoso, el viento hacía que se movieran los helechos. Yo decía, ya llegó mi papá a comer, para decir, no, si está muerto. Esta negación de la muerte es importante, pero debe durar relativamente poco. Hay rituales de despedida. Uno es el ritual personal. ¿Cómo me despedí yo de mi ser querido? Hay personas que lloran quedamente, hay personas que se ponen hasta con algo de histeria. Conocí a una señora que se murió su hija en Médica Sur, y cuando salió el médico y le dijo acaba de morir, la señora lo que hizo se fue a los prados de Médica Sur y empezó a comer zacate. Fue su despedida, como que a veces viene algo de enloquecimiento. A una señora saliendo del entierro de su esposo, le decía al chofer, lléveme pronto a mi casa, le quiero contar a mi esposo qué bonito estuvo su entierro. Son como momentos de locura pasajeros que tiene uno que vivir. Sí, se ataranta uno. Ese es el término, se ataranta. Es necesario vivir eso para que el 20 de la muerte no me caiga de pronto, porque me haría esquizofrénico. Bien, este es el primer video que quería compartir con ustedes, y en parte de este y parte de los otros vamos a ver lo que son las etapas del duelo. Las etapas del duelo son 8. La primera etapa es la negación, como ya se mencionó acá. La segunda es la desorganización. La tercera es el enojo. La siguiente es el miedo. La otra es la tristeza. La otra es la culpa. La otra es la soledad. La penúltima el alivio, y la última es el restablecimiento. En algunos casos son secuenciales, una detrás de otra. En algunos otros casos van una a la par de la otra. Pero lo importante es que son diferentes etapas, y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, de que es un proceso. El duelo no es solamente el dolor de la pérdida de un ser querido, sino que lleva una serie de etapas, y a mí me interesa mucho que estas etapas que hemos mencionado
ustedes las conozcan, para que salgan lo más pronto del dolor y de ese duelo por esa pérdida. Este programa está hecho para ustedes, y este programa, pues, este servidor tiene la intención de aportarles, de ofrecerles conocimientos sobre diferentes situaciones como estas, para mejorar su calidad de vida, para evitar la tristeza, para evitar el dolor, para mejorar la felicidad en el poco tiempo que estamos acá en la tierra. Como mencionaba ahorita el doctor Alfonso Reyes, esa primera etapa es la negación, que es el impacto emocional que se experimenta cuando se sabe que alguien próximo ha muerto. En esta etapa la mente bloquea la realidad de lo que sabe sobre el caso. Esta etapa es tan normal que uno la puede notar, ya que se da desde la primera respuesta o reacción que se da al recibir la noticia. La negación, el dar un consejo al que sufre en ese momento es inútil, porque la persona niega la realidad como mecanismo de autoprotección. Lo mejor que puede hacerse es que el que quiere ayudar es escuchar enfáticamente al otro. Muchas veces nos enfrascamos en decirle al doliente estas cientos de cosas, y a veces y muchas veces lo que ocupa el doliente es a expresarse, conversar y ser escuchado. La etapa de negación dura hasta el momento en que nos damos cuenta de que no podemos cambiar el destino, ni el nuestro ni el de las personas que ya no están en este mundo. Es entonces cuando pasamos a la siguiente etapa. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, de que tenemos que interiorizar y aprender y conocer que no vamos a poder cambiar el proceso de la muerte que llevó a esa persona, ni el proceso de vida que tenemos nosotros en este momento. Cuando nosotros podemos entender esto, seguimos a la siguiente etapa, que es una etapa que se llama etapa de desorganización. Y en esta etapa se presenta en el doliente con señales de falta de claridad y distorsión de la realidad. El doliente reacciona inadecuadamente a las situaciones que lo rodean. Sus emociones se manifiestan sin contacto real con el mundo circundante. La persona que se encierra en su dolor y expresa sus emociones a través de llanto o charla excesiva. En este periodo de desorganización, el doliente no está en condiciones de tomar decisiones, y por lo tanto se le debe sugerir que las posponga. La mejor ayuda que se le puede dar a la persona que atraviesa por esta etapa es mostrarle que se le ama y se le acepta, tal y como es. De esta manera puede atravesar la etapa de desorganización en forma más constructiva. Aquí, como en la primera etapa, es muy importante el apoyo de todas las personas que rodean a aquella que atraviesa por el duelo. Si éstas se alejan solamente, aumentarán el dolor, porque en la lucidez de la persona se siente sola por la pérdida, y más sola aún al ver que sus amigos y familiares se han alejado de ellos. La tercera etapa es el enojo. Esta etapa del duelo, la tercera etapa del duelo, está caracterizada por emociones tornadizas, o sea, se colorea con sentimientos de enojo. El doliente se queja y aún maldice a Dios. Le echan las culpas a Dios del dolor, de la muerte de esa persona. También maldice al desaparecido o algún objeto querido. Este enojo o reacción emotiva surge principalmente por el desamparo, herida y frustración que se experimenta. El enojo, en el enojo la persona doliente es incapaz de manejar las emociones adecuadamente. Se rebela contra lo que tiene más próximo, y es aquí donde se rechazan las posturas de las personas que se encuentran cerca de ellos, ya que mantienen una negatividad ante todos los hechos y posturas. Son agresivos al contradecir a alguien y no pueden controlar sus emociones.
La cuarta etapa que tenemos es el miedo. Miedo por sí mismo o por los otros, momentáneo o angustia general. El mundo aparece como una fuente de peligros difíciles de superar. ¿Qué me va a ocurrir? ¿Cómo voy a hacer? Hay una serie de incertidumbres, de cuestionamientos, de preguntas, dependiendo de la cercanía, dependiendo de la dependencia que se tenga con la persona que ha fallecido. ¿Qué me va a ocurrir a mí? ¿Qué voy a hacer yo sin esa persona? ¿Cuál va a ser mi futuro? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me va a ocurrir? Entonces empieza esa cuarta etapa, que es la cuarta etapa del miedo. La quinta etapa es la etapa de la tristeza. Es una etapa decisiva y difícil para enfrentar la realidad, en la cual se toma conciencia que lo ocurrido es definitivo. Es el momento donde el doliente se da cuenta de que lo que está ocurriendo es algo definitivo, que no es ningún sueño, que es algo muy real. Y la sexta etapa es la culpa. Vean qué interesante cómo florecen, cómo aparecen sentimientos de culpa. A esta etapa del proceso del duelo la colorea el sentimiento de culpa, y durante este periodo el doliente recuerda con resentimiento las cosas que se hicieron con la persona desaparecida, cuando aún estaba con vida. La persona idealiza el pasado y se siente responsable por las faltas, los asuntos no terminados o los errores que se cometieron. A menudo la culpa surge de la creencia de que se pudo haber prevenido la muerte o la partida del otro de alguna manera. En esta etapa de culpa, el doliente solo necesita escuchar de otra persona significativa para él que no hay razón para sentirse culpable. Hay tantas circunstancias que se escapan de nuestras manos y al final de cuentas nadie es todopoderoso, pero estos consejos no deben de ser impuestos, se deben de dar de una forma dulce y tranquila, ya que el imponer hace que aumenten sentimientos de culpabilidad en el doliente. Aún después de haber recibido algún consejo en esta dirección, el sentimiento de culpa se puede seguir dando en el doliente. La séptima etapa es una etapa muy triste también, que es la etapa de la soledad. En la etapa de la soledad, el dolor que se sufre es el más profundo. El ser plenamente consciente de que una persona vivió y ocupó un espacio a nuestro alrededor llega a ser abrumador y se acentúa cada vez que los detalles cotidianos traen el recuerdo de la persona que ya no está con nosotros. Todo el impacto de la muerte o pérdida de la persona se torna en una realidad constante. Aun si la relación humana fue pobre, algo está ausente, un sentimiento de pérdida se apodera del ánimo del doliente. Esta etapa de duelo es peligrosa para la persona que sufre. El vacío que ahora se da pide desesperadamente que se llene. Se olvidan las faltas o defectos del desaparecido y se le atribuyen cualidades casi celestiales. La siguiente etapa es la octava etapa, que es el alivio y el perdón. Aun cuando su nombre pueda dar un sentido negativo al concepto, lo cierto es que los sobrevivientes pueden experimentar una sensación de alivio de una forma o de otra. Por ejemplo, si el difunto sufría mucho antes de morir, los familiares sienten consuelo de que ya no lo hará más. Otros sentirán que ya no tendrán que sobrellevar una carga económica fuerte al no tener que pagar más cuentas hospitalarias, medicinas o médicos. Tal vez piensen que fue mejor que muriera de esa forma y no de una enfermedad crónica de años. El alivio y el perdón, a veces en el doliente no sabe manejarlo. No sabe manejar el sentimiento de alivio que experimenta. Se siente ambivalente, o sea que siente dos cosas a la vez. Por un lado se dice, ¿cómo puedo experimentar ahora algo contrario al dolor que he pasado? Es necesario que se dé cuenta que el sentimiento de alivio es normal en estas circunstancias y que es parte de la realidad que se da en toda la vida humana. Y el último punto es el restablecimiento, que es la etapa de desarrollo que se desarrolla lentamente a medida que el doliente aprende a manejar los sentimientos.
de culpa que tiene y los ensueños van terminando. De esta manera el doliente vuelve a vivir, ve el futuro con más confianza y seguridad en sí mismo, goza más el presente y el recuerdo de la persona ida se hace menos doloroso. A medida que se va fortaleciendo y restableciendo de la pérdida, siente que vuelve a nacer con nuevos bríos y nuevas perspectivas. Hace planes de acción y siente que la vida merece vivirse. Los que cuidan al doliente, amigos, médicos, enfermeras, sacerdotes, etc., deben prevenirle de que no se precipite en poner en práctica sus nuevos planes de vida. De lo contrario, se correría el riesgo de fracasar por imprudencia. La presencia del amigo consejero da soporte, ayuda a recobrarse poco a poco. Es un apoyo para sostenerse más tarde por sí mismo, es un punto de referencia y contacto con la realidad circundante. Gorer en 1965 encontró en un estudio sobre personas que no se ajustaron al proceso de pérdida, como lo hemos mencionado acá bien detenida y detalladamente, que 8 de cada 10 de ellas presentaron síntomas de llanto compulsivo, perturbación del sueño, dificultades en la concentración mental y falta de apetito. Además, más de la mitad de los sujetos estudiados eran dependientes habituados a las medicinas y a los doctores. Vamos a ver el siguiente video. Es un video también muy interesante, también del doctor Alfonso Reyes, así es que pasemos al video número 2. Vienen rituales. El ritual de la familia, se ponen de acuerdo cómo lo vamos a vestir. Tú llama al sacerdote, tú llama al médico, tú busca el acta de defunción, tú ve a la funeraria a arreglar todo. Y esos actos me están quitando la negación, pero me están acercando a la soledad, hasta que nos enfrentamos a los rituales religiosos. No sé, en Iglesia Católica se acostumbra mucho el novenario de misas. ¿Para qué tanta? Si una misa tiene un valor infinito, suma 9 infinitos, ¿a qué te da? A un infinito. ¿Por qué tantas? Y hay una razón humana. Los rituales religiosos me desnudan ante Dios. Es cuando yo tengo que decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Esos porqués que siempre decimos y que siempre nos dejan sin respuesta. ¿Por qué, Señor, si era todo para mí? ¿Por qué te la llevaste? Sí, siempre nos deja sin respuesta. Pero ese desnudarme ante Dios es el grande examen de fe que tenemos. Porque ahí, en ese momento, también tendremos que ver hasta qué punto podemos decir, creo en un Dios que es amor. Eso es el ritual religioso, el desnudarme ante Dios para ver cuál es lo fuerte de mi fe. ¿Y por qué necesito saber qué tan fuerte es mi fe? Lo necesito saber porque simplemente el grande consuelo que vamos a tener es el consuelo espiritual. Si quitamos la espiritualidad, nada ni nadie nos va a quitar el dolor de la pérdida de un hijo, de una madre, de una esposa. Nada ni nadie. Y por eso es importante enfrentarme a mi fe. Esta negación tiene que durar entre 15 y 30 días. Y cada día el dolor va a ser peor, va a ser más fuerte, va a ser más grande. Si aquí ustedes están algunos en este momento, no se asusten si su dolor es mayor cada día que pasa, hasta que toquemos fondo, que entonces empezaremos a salir. ¿Por qué? Porque cuando yo me doy cuenta de la muerte, cuando el 20 me cayó, entonces me enfrento a mi soledad. La soledad en la que me dejó la persona que murió. Y esa soledad se traduce en depresión. Ya pasamos de la primera etapa del shock a la segunda,
que es la depresión. Y la depresión, ¿por qué es? Porque sufro una mutilación. Mi corazón no está aquí, mi corazón está en aquella tumba. Incluso hay personas que hablan de un dolor precordial como si físicamente el corazón hubiera salido. Mi corazón no está aquí, está allá. Les aseguro, si me amputan esta mano, para mí va a ser una tragedia. Pero si lo que me mutilan es el corazón, es toda una catástrofe. Mi vida ya no es mi vida. Al sentir que mi corazón está allá en aquella tumba, pierdo el sentido de la vida. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido si todo va a terminar en una fría tumba? ¿Para qué amo si precisamente porque amo estoy sufriendo? ¿Para qué hago grandes cosas? ¿Para qué si todo termina con la muerte y luego ya nadie se acuerda de uno? Esa pérdida de sentido de vida nos llega y nos estremece y nos mueve el tapete y nos hace sentir que somos nada y que somos nadie. Y entonces con esto viene otra pérdida mayor, la pérdida de interés en mi propia vida. Si ustedes están en ese dolor y escuchan una canción, van a decir: ¿cómo le gustaba a él esta canción? Pero no se atreven a decir cómo me gusta. Pierde uno interés en su propia vida. Me fascina el cine. Ya ni prendo la televisión. No tengo derecho a distraerme. Mi vida no tiene sentido. Todo lo estoy pensando y percibiendo en función a la persona que murió. Todo. Y con esta pérdida viene una pérdida mayor. La pérdida de darme cuenta de una cosa: la tristeza en la que tengo que vivir. Una tristeza que juro que es eterna. Porque la vida sin esa persona es una vida que nunca va a volver a ser igual para mí. Es una vida que definitivamente se va a convertir en tristeza absoluta. ¿Cómo voy a gozar la vida si ya mi hijo murió? ¿Cómo voy a gozar la vida si murió mi padre o mi madre? Y entonces uno se envuelve en una tristeza absoluta. ¿Por qué? Porque descubre uno un vacío que es infinito. ¿Infinito en qué sentido? En que nada ni nadie lo puede llenar. Si una persona tiene 5 hijos y muere uno de ellos, y yo le digo: bueno, pues sí está bien, hombre, pues murió tu hijo. Sí, ya murió, pero te quedan 4. Si la persona es sincera, me va a responder: no me importan los 4. Su vida está centrada en la persona que murió. Estas 5 pérdidas: mutilación del corazón, pérdida del sentido de la vida, pérdida de interés en la propia vida, este sentido de tristeza eterna y de vacío infinito, van a vivir junto con algo que es muy bueno: las lágrimas. Las lágrimas tienen un valor muy grande. Las lágrimas deben de ser. La tristeza, mientras más se ventila, más tiende a irse. Y la manera de ventilar las tristezas son las lágrimas. Pero las lágrimas tienen una función que se llama homeostática. Palabra dominguera que le solté. Homeostática. ¿Qué significa eso? Si ustedes están viviendo algún duelo, me dirán que a ratos como que les falta el aire. Está fallando el sistema respiratorio. A ratos tienen palpitaciones. Está fallando el sistema circulatorio. Están estreñidos.
están fallando el sistema digestivo. Y las lágrimas hacen que otra vez los sistemas internos se vuelvan a su eficacia. Nada más que no me gusta ver llorar a la gente. Y cuando alguien llora, ¿qué hace uno? Responde de dos maneras. Ya basta, caray, ya murió tu mamá hace 2 meses, ya no llores. O responde uno de otra manera, dándole palmaditas, diciéndole, ya, cálmate, todo está bien, a ver, ya, calladita, michito. Las dos respuestas, ¿por qué son? Porque no soporto ver llorar. Las emociones son contagiosas, y si veo llorar a una persona, yo también me lleno de esa emoción y no quisiera llorar. Señores, eso de que los hombres no lloran es mentira. Nos tenemos que dar permiso de llorar. Señoras, ustedes sí tienen permiso de llorar, pero se les corre el rímel y no lo hacen. Dense permiso de llorar. Las lágrimas, mientras más se ventila la tristeza, más pronto se va. Con las lágrimas se vive la frustración, una terrible frustración. La frustración aparece sobre todo cuando uno se siente impotente. Ya ante la muerte todos somos impotentes. Y vienen las culpas. ¡Ay, las culpas! Las culpas es un sufrimiento extra. Cuando muere alguien, siempre alguien se siente culpable. Todos nos sentimos culpables de todo. Murió mi mamá. ¿Por qué antier no me quedé acompañándole? Me fui a tomar un café con mis amigos. Murió mi mamá. ¿Por qué la llevé con el doctor Díaz y todos me recomendaron al doctor López? ¿Por qué la llevé al hospital si ella quería estar en casa? ¿Por qué a casa si ella quería estar en el hospital? Siempre todo nos da culpa. Los médicos, se muere un paciente. ¿Por qué le diste tratamiento? Y si le hubiera dado simplemente, ¿por qué le di aspirina? Si sé que mejora mejorar. Y se llena uno de culpas. Y esas culpas invaden. ¿Por qué? Si no quitamos las culpas, se convertirán en las más fieles y dolorosas compañeras de la muerte. Hay que saber arrancar las culpas. Miren, las culpas todas se basan en un absurdo. Todas. Por eso son tan difíciles de quitar. Ustedes, hay algunas personas, bastantitas, que tienen cara de traer muchas culpas. Piensen en una culpa, en una nada más porque no tengo tiempo. Piensen en una culpa, la que más les duela. Ahora piensen, ¿por qué actuaron como actuaron en aquella ocasión? No cómo actuarían ahora, sino por qué actuaron como actuaron en aquella ocasión. Quizás su respuesta sea por tonto, por idiota, por imbécil, por tarugo, pero síguete preguntando. Se te va a acabar el vocabulario del insulto. Síguete preguntando, ¿por qué actuaste como actuaste? Y verán como siempre actuamos por dos cosas. O porque no tuvimos otra opción, o porque en aquel momento pensamos que era lo mejor. Es que nos juzgamos, ¿por qué actuamos cuando estábamos parados aquí? Siento que ya estamos parados acá. Nuestra experiencia allá era distinta a mi experiencia de hoy. Y juzgarme a toro pasado es muy fácil. Pero siempre que actuemos como actuemos, siempre lo hacemos, siempre escogiendo lo que pensamos que es lo mejor, o bien
porque no tenemos otra opción. Si no tengo otra opción, no soy responsable, porque no tuve libertad. Y es absurdo sentirme mal por haber escogido lo mejor. ¿Que me equivoqué? Bueno, no soy Dios. Fíjate que la capacidad de equivocarnos es un gran don de Dios. De todos los seres vivos que conocemos, los únicos que se pueden equivocar somos los humanos. Dios no puede equivocarse, es perfecto. Los ángeles no pueden equivocarse, no tienen libertad para hacerlo, están creados para amar a Dios. Los animales no se pueden equivocar, siguen sus instintos. Los vegetales menos, ahí están. El único que se puede equivocar es el hombre. Entonces, mi capacidad de equivocarme es un don de Dios, es un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque yo por naturaleza soy imperfecto, pero si yo me estoy equivocando, puedo ser perfectible, porque como más aprendemos es de nuestras equivocaciones. Sí, entonces escogí lo mejor, me equivoqué, ya aprendí. Esta etapa de la depresión, en la que hay cambios de costumbres, no se duerme un sueño muy ligero que no descansa, lleno de pesadillas, despierta uno y no vuelve a dormir, o al contrario, se duerme como para fugarse. No se come, se ve el hambre, se ve el apetito, o al contrario, se come como por ansiedad. Todas esas se llaman depresión, son síntomas de depresión, pero son depresión fruto de una emoción, no es depresión fruto de una enfermedad. En este sentido, antidepresivos no están indicados, ansiolíticos no están indicados. ¿Por qué? Los medicamentos se dan a los que están enfermos, y el duelo no es enfermedad, es dolor, el máximo de los dolores. Pero hasta ahí. Continuar, ya nos quedan 15 minutitos con el último video, que es también muy interesante. Vamos a robarnos unos 2 o 3 minutos después de las 8, así es que veamos el siguiente video, por favor. Después de esta etapa de depresión, tiene que venir otra etapa, la rabia. La rabia. Supongamos que ahorita, al salir de esta reunión, van a su casa y descubren que se la robaron. ¿Les daría coraje? Mucho. Aunque con los sueldos que cada quien gana, ya mañana estrenan todo de nuevo. Pero cuando lo que me roban es a una persona que yo amo, si lo que me roban es a una persona que llamo, que no hay repuesto, entonces la rabia debe de ser. Nadie tiene derecho a robarme lo que es mío y que no lo puedo reponer. Y eso me tiene que venir y me tiene que llegar. ¿Y cuál es la rabia primera que despierta a uno? El creyente, su primera rabia es Dios. ¿Por qué? Nos han dicho que Dios es el responsable de todo. Incluso cuando damos un pésame decimos, no, resígnate, fue voluntad de Dios. Y al decir fue voluntad de Dios, estamos haciendo a Dios al gran asesino. Qué mal nos han enseñado lo que es Dios. Yo no muero por voluntad de Dios. Muero porque debo morir. Un anciano nunca muere por viejo. Olvídense de eso. El anciano muere porque algo le falla. Le falló el corazón o le falló la respiración, porque algo falla. Por eso muere el bebé, y el bebé está lejos de ser viejo. Pero muere porque algo le falla. Ser hombre es ser mortal, punto.
y tengo que morir. Pero vemos la muerte como si fuera el gran castigo. Me dicen todos, ¿por qué se murió si era tan bueno? Oye, ¿que nada más se mueren los malos? Ningún santo debería haberse muerto. Yo estaría condenado a no morir. Pero el ser hombre, ser mortal, no es castigo de Dios. No es voluntad de Dios, es ley natural. Que si no hubiera muerte, no hubiera vida. Imagínense que Adán y Eva y company no se hubieran muerto. ¿Existiríamos nosotros? No cabríamos. El hombre necesita morir. Hay una novela muy simpática de una escritora que se llama Simone de Beauvoir, que se llama Todos los hombres son mortales. Y cuenta que había un conde, pero malditillo el de fulano. Vivía de prestar dinero, pero a unos intereses que olvídense los bancos de México, ¿no? Pero él no tenía problema. Yo iba con el conde de Fosca, le pedía, préstame conde $1,000,000. Él me decía, ¿cuándo me lo regresas? En 3 meses. Bueno, en 3 meses a $1,000,000 por interés, me debes de pagar 4 millones. No hay problema, pero si yo no se los pago, firmo un documento en que lo autorizo a que me corte la cabeza. Entonces el conde de Fosca de eso vivía. O me pagas, si yo no pago, sacaba su cimitarra y cortaba la cabeza. Y una vez fue un judío tan necesitado que le pidió dinero prestado. Y el conde de Fosca le dijo, ok, te presto esta cantidad, me tienes que pagar esto más estos intereses en ese día. Y si no, te corto la cabeza, ya lo sabes. Y el judío le dijo, sí, conde, lo sé, pero tengo necesidad. Firmó. Llegó el día del préstamo, del pago, y se presenta el judío y le dice al conde, mi conde, con la novedad que no tengo con qué pagarte. Y el conde le dijo, no te preocupes, y sacó su famosa cimitarra y le iba a dar el golpe para cortarle el cuello, cuando el judío lo detuvo. Dijo, espérate, conde, espérate tantito. En este tiempo fui al Tíbet y me dieron, sacó un pomo, y me dieron este elixir. El que se lo toma tiene juventud eterna. No me lo he bebido porque me dio miedo, pero lo destapó y dice, si me cortas la cabeza, se derrama el líquido. Así que cambio tu vida por la mía. Tú no me cortas la cabeza y yo te doy eterna juventud. ¿Ustedes qué hubieran hecho? El conde de Fosca tomó el líquido, se lo tomó como Coca-Cola bien fría, y ahí empezaron las tragedias del conde. ¿Por qué? Su esposa, él tenía 30 años, su esposa 25. Al rato él tenía 30 años, su esposa 50. Al rato él tenía 30 años, su esposa 80. Vio morir a su esposa toda anciana. Sus hijos nacieron, crecieron, se reprodujeron y murieron de ancianos, y él seguía de 30 años. Cuando hay demasiados amaneceres y demasiados atardeceres, se pierde el sentido de la vida. El hombre necesita morir. Si lo viéramos así. Hay una definición de hombre que dice que el hombre es caminante, que vivir es estar en camino. Aquello de caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Todos nosotros tomamos diferentes caminos para llegar aquí. Todo lo que caminamos tuvo su razón de ser.
era llegar a este lugar, y al estar aquí ya estábamos bien tranquilos. Si hubiéramos tomado un camino que nunca terminara, todo sería un absurdo porque nos llevaría a ningún lado. Si la vida es estar en camino y la muerte es el fin del camino, la muerte es lo que le va a dar sentido a nuestra vida. Véanlo bajo este modo y verán cómo así la muerte es totalmente diferente. Pero en fin, nos da rabia. La rabia primero es contra Dios, de acuerdo, y a veces da miedo. Dice uno, si sin enojarme contra Dios me fue como me fue, ahora que me enojo contra Él, ¿cómo mira? Y da miedo. La rabia contra Dios es un acto de fe, no es malo, es acto de fe. Yo personalmente no puedo creer en Buda. Nunca me he enojado contra ese señor. Para enojarme contra Buda debo de creer en él, pero creo en Dios y contra él se me ha enojado, es un acto de fe. No teman, es más peligroso enojarse contra el médico, sobre todo si no te ha cobrado. Es peor contra la enfermera, imagínate qué pinchazo te va a dar. No, la rabia es importante, hay que saber echarla. Es muy dura la rabia en la vida familiar, porque yo estoy lleno de rabia e insulto a mi hermana y a mi hermano y a mi mamá y a todo mundo, y aquellos me tienen que soportar. Tengo que darme permiso de enojarme y tengo que dar permiso a los demás de que se enojen y que lo muestren, porque la rabia es echar fuera de mí todos los sentimientos negativos que tengo. Entonces es importante hacerlo. No sé aquí entre los casados, que creo que hay 2 o 3 casados aquí, si habrán enojado alguna vez contra su esposo o contra su esposa. Los que no se han enojado, lástima, porque los que se han enojado han vivido esta experiencia. Después del enojo viene el perdón, y el perdón como que une más. El perdón es cuando uno dice, acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, ¿sí? El perdón es lo máximo. Después de la rabia tiene que venir la 4ª etapa, que es el perdón. Y el perdón, ¿a quién tengo que perdonar? A todos aquellos contra los que me he enojado. Quizás tenga que perdonar a Dios si me enojé contra Él. ¿Por qué? Porque no entiendo, no entiendo estos misterios de vida que tengo que vivir. Voy a perdonar al médico, voy a perdonar a todo mundo. Miren, el perdón no solo es una virtud, el perdón es una condición indispensable para tener paz interior. Y lo primero que se pierde cuando se vive un duelo es la paz interior, precisamente. El perdón. ¿Pero qué es el perdón? ¿Ustedes creen que una persona, una mamá, podrá perdonar al que asesinó a su hijo por robarlo? ¿O podrán perdonar al muchacho que iba rápido y chocó y por eso murió su hijo? Es difícil, pies en tierra es difícil. Entonces esa mamá está condenada a vivir sin el hijo y a vivir sin paz interior porque no puede perdonar. Miren que esto es muy importante, poder saber qué es el perdón. El perdón, repito, es condición indispensable para tener paz interior. ¿Qué se necesita para poder perdonar? Varias cosas. Primero, enfrentarme a la verdad. El perdón no puede disimular, tiene que enfrentarse ante la verdad. ¿Tú me insultaste? No voy a decir, ay, mira, no tiene importancia, no te preocupes. No, me insultaste y me dolió,
y me estoy enfrentando a esa verdad, no la estoy minimizando, estoy haciendo que me duela esa verdad para poder perdonar, porque si me engaño, mi perdón es engaño. Pero segundo, el perdón por lo mismo no puede olvidar. Muchas personas dicen, yo no puedo perdonar porque no olvido. Eso es mentira. Precisamente porque olvido es por lo que no puedo perdonar. Voy a poner un ejemplo. Hoy que llegué aquí, me topé con este hombre. Y él me insultó, no tienen idea. Me dijo todos los insultos del mundo y los que no conocía los inventó. Me insultó como si yo fuera su suegra, vamos. Me insultó terriblemente, pero se me olvidó que me insultó. ¿Lo puedo perdonar? No, porque se me olvidó. ¿De qué le perdono si no me acuerdo? Precisamente porque me acuerdo es porque lo puedo perdonar. ¿Sí? Las personas que creen que el perdón no se da porque uno no olvida, es falso. Precisamente ahí está lo heroico del perdón. Seguir viendo con cariño a la persona que me hizo este daño y acordarme de eso. Pero el perdón no va contra la justicia tampoco. ¿Recuerdan ustedes que al Papa Juan Pablo II alguien lo baleó en la plaza de San Pedro? Y tuvieron que meter al Papa al hospital muy grave, y creo que fue el principio de su muerte. Lo primero que hizo el Papa cuando salió del hospital fue ir a la cárcel a visitar al que lo había balaceado. Y están las fotografías del abrazo que le dio. Lo perdonó, pero lo dejó en la cárcel. El perdón no va contra la justicia, pero el perdón tampoco va contra la dignidad personal. El perdón no va. Si me están viendo la cara, tu esposa te fue infiel una vez, la perdonaste, te volvió a ser infiel otra vez, la volviste a perdonar, por tercera vez te fue infiel y por tercera vez le diste perdón, la cuarta ya te está viendo la cara. El perdón significa, por una parte, el saber pedirlo, pero por otra parte, con toda mi dignidad humana, el saber darlo. El saber dar ese perdón. Cuando yo doy ese perdón, cuando yo puedo dar ese perdón, entonces ya estoy lleno de paz interior. Pero esa paz interior brota, ¿por qué? Si fui claro, brota por una cosa: el perdón es fruto del amor, pero del amor al propio yo, no al tú. Una mamá ante el asesino de su hijo le puede decir: tú desgraciado no mereces perdón, pero yo sí merezco estar en paz interior. Entonces, por amor a mí, te perdono, aunque te dejo en la cárcel. No podemos perder el sentido de dignidad personal, nunca, pero por lo mismo tenemos que descubrir el amor a mi propio yo. Y ahí es donde viene toda la solución del dolor del duelo. Cuando ya me lleno de paz interior, cuando me lleno de amor a mi yo, entonces ya tengo que saber que no soy un simple condenado sobreviviente, sino que soy una persona entera que tengo que vivir a plenitud. Y vivir a plenitud es gozar lo que tengo que gozar y sufrir lo que debo de sufrir, trabajar lo que tengo que trabajar y triunfar en lo que tengo que triunfar. Ya voy a tener mi vida plena, y para esto necesito llegar a la quinta etapa, que es la aceptación. Bueno, ha sido realmente muy placentero, muy placentero el poder estar con todos ustedes en este programa de hoy, muy motivante. A mí me
realmente me motivó bastante y por eso quise compartirlo con todos ustedes. Este programa lo vamos a pasar a subir a YouTube, Salud y Comentarios, probablemente para jueves o viernes. Para los que no pudieron verlo, pues recomendárselos para que lo vean, accesan a la página de YouTube y ahí mismo ponen YouTube, Salud y Comentarios y ahí están todos los programas, inclusive este que yo creo que ya para el fin de semana va a estar. Amigas y amigos, de veras, muy buenas noches, me complace mucho haber estado con todos ustedes, gracias por permitirme llegar a sus hogares, gracias por permitirme compartir con ustedes este tema que espero que les sea de mucha utilidad. Pues en algún momento tendremos que pasar por situaciones difíciles de duelo y ojalá pues que esto les sirva bastante. Buenas noches, muchísimas gracias y el próximo lunes, si Dios lo permite, tendremos la visita del doctor Gilbert Castro Chavarría, médico pediatra, quien nos va a conversar sobre el tema de las fiebres en los niños. Buenas noches y muchas gracias.